Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, escrito por Jesús Callejo. Los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Bueno, como ya sabéis, Jesús es amigo del programa y ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, pero por si hay alguien nuevo aquí o alguien despistadillo que todavía no conozca a Jesús Callejo, pues deciros que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, autor de Breve Historia de la Brujería, Secretos Medievales y Grandes Misterios de la Arqueología. Desde 2013 dirige el podcast La Escóbula de la Bruja, al que todos estamos enganchadísimos. Y ya llevan más de 500 episodios. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cada semana se encarga además de la sección del Cronovisor en el programa Ser Historia, dirigido por Nacho Ares, y colabora también en el podcast Mindfacts, centrado en ciencia y tecnología. Además en el programa Cuarto de Maravillas, que actualmente lo podéis ver en Telemadrid. Y si no, como hago yo, pues a través del canal de Telemadrid en YouTube, que no me pierdo tampoco ni uno. Y pues como os decía, está por supuesto aquí Jesús esta noche para hablarnos de esta su última criatura. Jesús, qué maravilla, qué bonito, qué libro más original y más auténtico, más tú, porque además tiene ese humor tuyo tan peculiar y la verdad es que es una maravilla el tenerte. Eso sí, maravilla el tenerte aquí de nuevo con nosotros. Hola Nuria, pues nada, un placer, como siempre, ya lo sabes, una maravilla el estar aquí compartiendo este momento contigo y para hablar de estos temas que tanto nos apasionan y que tanto nos maravillan, ¿no? Por seguir utilizando esa misma palabra. Pero sí, esa es un poco la idea, ¿eh? Es la idea de recoger objetos que nos asombren, que nos maravillen y sobre todo pues darnos cuenta de que vivimos en un país maravilloso en cuanto a lugares mágicos, pero también en cuanto a objetos bizarros que tienen una historia, una leyenda que contarnos y que dejarnos a veces ojipláticos. Sí. Además tengo que decir que este libro está ilustrado por el gran Marcos Carrasco, otro amigo del programa y que por todos es conocido, ¿no? El arte que tiene Marcos tanto en sus manos como en todo lo que hace a nivel digital también e incluso con la inteligencia artificial. Qué maravilla poder haber podido contar con él, ¿no? Pues sí, la verdad que contar con Marcos Carrasco ya sabes que no solo enriquece el libro, por supuesto con sus ilustraciones que son una auténtica maravilla, sino que por la complicidad que tenemos durante años, pues es que ha sido una delicia, todo ha fluido de una forma maravillosa, yo le pasaba los textos, él los reinterpretaba siempre desde ese punto de vista artístico y creativo que tiene y claro, ves esas escenas, esas imágenes, aparte de las fotos, ¿no? Que también tiene este libro, pues le da esa prestancia, ese lujazo que tengas un Marcos Carrasco, ¿no? Es como decir, tengo un Picasso, pues en este caso tengo un Marcos Carrasco sí. y el libro, desde luego, pues se ha enriquecido y se ha engrandecido muchísimo más. Yo quiero de nuevo hacer alusión a ese especial humor que tienes tú, esas palabras que tú también utilizas tan rimbombantes como, no sé, pelopúntico, ¿no? Como... No sé, estas palabras a las que nos tienes acostumbrados, Jesús, porque además en este libro hay 8 capítulos principales que titulas de una manera, pues eso, muy peculiar, como por ejemplo, el primero, lo titulas Cosicas que dan yuyu. El segundo, os vais a quedar de piedra o más tiosos que un ajo. Jesús... Es que yo no sé cuál es mejor de todos, de verdad. Dice, leyendas, el tercero, leyendas de monumentos, estatuas y bustos, que dan mucho gusto. Es que, ¿tú de dónde sacas esta manera tan original, insisto, tan peculiar y tan tú para expresarte? Bueno, yo creo que, tenemos un lenguaje riquísimo en palabras, entonces yo creo que es bueno jugar con las palabras, jugar un poco pues con esta herramienta que es el vocabulario.
por eso, de vez en cuando, pues sacar palabras un poco del olvido. También utilizo la palabra morrocotudo, ¿no? La intento volver a poner en boga, porque además morrocotudo significa eso, algo extraordinario, algo sorprendente desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos ese lenguaje que nos da posibilidades no solo de comunicarnos, sino también pues de utilizar esos juegos de palabra que también te dicen lo mismo, también pues contamos un poco la misma historia, pero de otra manera. Sabes que el sentido del humor creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo para tratar ciertos temas, yo qué sé, cuando hablas de ciertas reliquias inclasificables o cuando hablas pues de ciertas leyendas que no hay quien se las crea, pero bueno, pero que forman parte, ¿no?, del acervo cultural de un pueblo. Pues bueno, si le utilizas un poco de humor, un poco de ironía, y siempre con respeto, evidentemente, pues yo creo que se digiere mejor, ¿no? la información, que a veces pues está llena de datos, está claro, de fechas, de nombres, pero el humor yo creo que no solo es síntoma de inteligencia, sino que es también una forma de asimilar mucho mejor ciertas informaciones que de otra forma, pues a lo mejor resultarían bastante áridas. Y la historia que tenemos, además nuestra historia mágica, nuestra historia más cercana, está llena de episodios a veces rocambolescos, y yo creo que también es divertido contarlo de esa manera rocambolesca. Claro. Por cierto, tengo que decir que el libro, lo abres con un prólogo de Álvaro Anula, buenísimo, donde nos habla de la magia. Sí, es verdad. Sí, Álvaro Anula, fue cuando decidí que él fuera el prologuista, pues claro, hay mucha gente que dijo, hombre, ¿cómo Álvaro Anula, que no es demasiado conocido? Y digo, precisamente por eso, porque representa la nueva generación de investigadores de esta España mágica, porque además se ha pateado muchísimos de estos enclaves, buscando también objetos, buscando, en fin, lo imposible, lo maravilloso y lo sobrenatural. Luego, porque es un comunicador de primera, y porque ha mamado en sus carnes, con la juventud que tiene, pues también esta sensación de la sorpresa y del asombro cuando viajas por un país que está más lleno de maravillas de lo que nos han contado, ¿no? Entonces yo creo que representa muy bien, pues eso, ese nuevo impulso que ahora pues necesitamos todos, ¿no?, dentro del mundo de la investigación, ese nuevo impulso, y porque es alguien que conoce bien la magia, que conoce muy bien lo que es el mundo de la bibliografía, porque tiene también una biblioteca amplísima de libros, y también porque se lo patea, porque va allí, porque es un investigador de campo. Y pues me ha hecho un prólogo precioso y preciso, como no esperaba menos, claro. Sí, desde luego, muy bueno. Bueno, hace poco ha sido la presentación del libro, un exitazo como no podía ser de otra forma, Jesús. Además, en un sitio privilegiado. Cuéntanos un poquito, a ver, de esta presentación. Bueno, pues fíjate que es el lugar más emblemático y más histórico que el Alcázar de Toledo, ni más ni menos, ¿no? El Alcázar de Toledo, en fin, ya sabes que Toledo en sí es una ciudad mágica, ¿no? Es una ciudad llena de elementos y de historias alquímicas, nigrománticas. Por ahí han pasado todo tipo de magos, en fin, inventores de autómatas como Juanelo Turriano. Han pasado todo la creen de la creen, ¿no? Y también pues las han pasado canutas en ese Toledo que durante muchísimo tiempo fue capital de los visigodos y también fue capital de España con Carlos V. Pero tiene también algo muy especial muchos de sus monumentos. Y uno de sus monumentos es el Alcázar de Toledo, que me parecía que era un sitio importantísimo, porque también ese Alcázar de Toledo, en un lugar determinado, conserva uno de los objetos que yo menciono, que es ni más ni menos que un diente de narval. Y ese diente de narval es lo que históricamente se consideraba que era el cuerno del unicornio. Los unicornios, por desgracia, no existían, pero sí se vendían cuernos de unicornio. Y uno de ellos era el unicornio terrestre, que al final se demostró que era el cuerno del rinoceronte, y el otro era el unicornio del mar. Y el unicornio del mar correspondía a este cetáceo que se pescaba en los mares del norte, en el Ártico, y que, por supuesto, pues en muchas zonas europeas pues no se conocía de su existencia. Claro, un cuerno de 2,5 metros de largo, helicoidal, y además con propiedades afrodisíacas y que servía para darte más salud, incluso evitar los venenos que te podían emponzoñar las bebidas.
pues todo eso incrementaba su valor, pero también incrementaba su valor mítico, ¿no? Y bueno, pues pocos de esos se han conservado, porque con el tiempo, cuando ya pasó un poco a desuso este tipo de medicina popular, se consideraban que era más bien superstición. Bueno, pues conservar todavía algunos de esos cuernos de unicornio colocados en un lugar muy estratégico, además de alguien que era el cardenal Lorenzana, que hizo un gabinete de curiosidades, porque este libro, como has visto, está enfocado como si fuera un gabinete de curiosidades virtual, que hemos reunido muchos objetos de nuestra España insólita como en un lugar muy concreto y los vamos viendo uno por uno, y además todas las provincias están representadas, absolutamente todas, incluido Ceuta y Melilla. Bueno, pues en este Alcázar de Toledo, además de otras cosas curiosísimas que tiene, pues tiene este cuerno de narval, este diente de narval. Y bueno, pues la presentación pues estaba dentro de ese ambiente, de esa atmósfera mágica, contando pues 1001 cachivaches de los que se mencionan en el libro, con las ilustraciones de Marcos, y además con un vídeo, con un book trailer que hemos hecho de 2 minutos, precioso también, que está en nuestra página y por si alguien lo quiere ver. Así que bueno, pues yo creo que miel sobre hojuelas. La gente que va pues es gente ya muy entusiasta, gente que además le apetecía que le contáramos historias, y nosotros deseosos de contar historias pelopúnticas de todo tipo. Claro, qué maravilla. Bueno, pues como ya hemos empezado el viaje que quería hacer contigo, Jesús, a través de ciertos puntos de España, de algunos, claro, porque no podemos hablar de los 101 objetos, ni queremos, porque lo que queremos es que, bueno, que cada uno pues tenga este libro, ¿no?, esta joya en su casa y que lo disfrute a tope. Entonces, vamos a continuar con el Alcázar de Toledo, si te parece. Venga, me parece bien. Pues continuamos con la bandera pirata del general Cabrera, que dices tú aquí que es para cabrear al enemigo, vamos. Bueno, jugando con las palabras, como te decía, ¿no? Sí, claro. Sí. El general Cabrera fue uno de los generales más importantes que hubo en las guerras carlistas, ¿no? Él sobre todo participó en las 2 primeras guerras carlistas, de las 3 que hubo, y este personaje, el tigre del maestrazgo le llamaban, pues participó en la primera guerra carlista, en fin, ya sabes que fue una guerra civil, en definitiva. Participó en esa primera guerra carlista de 1833, cuando muere Fernando VII. Bueno, ya sabes que estaban los isabelinos que querían dar el trono a la reina Isabel II, que era muy pequeñita en aquel momento, y luego pues el hermano de Fernando VII, que eran pues los carlistas, ¿no? Y general Cabrera, dentro de la zona del maestrazgo, que es la que él controlaba, pues tomó partido, y sobre todo cuando mataron a su madre. Entonces él se cabreó y dijo que todos los isabelinos pues iban a morir, y una forma de demostrarlo no solo era pasar a cuchillo a todos los soldados que encontraba en sus batallas, sino poner un símbolo que indicara claramente que aquel que lo viera no iba a tener perdón, ¿no? Que no iba a haber rendición posible, sino que al final morirían. ¿Y qué se le ocurrió? Porque veis un poco cómo también funciona el terror psicológico. Pues utilizar una bandera, la bandera pirata. Fíjate que esa bandera se utilizó muchísimo, sobre todo en el siglo XVI y XVII en el Caribe. Pues él utiliza esa bandera pirata, es decir, una bandera pirata con fondo negro, con su calavera, sus tibias, y luego coloca también, pues eso, un sable en un lado, ¿no?, y una palma en el otro, como diciendo que aquí no hay perdón. Un poco también reforzando el lema carlista de Dios, patria y rey, ¿no? Que es un poco lo que ellos alardeaban. Así que, bueno, me llamó mucho la atención. Yo la vi en Morella en su momento, cuando hice una ruta turística por allí, y luego he visto que la conservan en el Museo del Ejército del Alcázar de Toledo, porque claro, dentro del gabinete de curiosidades, si tú vas a ese Museo del Ejército, ahí sí que hay un gabinete de curiosidades de todo tipo de cosas que ha tenido que ver con la historia militar de España. Y una de estas es esta bandera, que muchas veces pasa desapercibida y que tiene que ver con este gran personaje odiado por unos y alabado por otros, y luego además con una historia muy apasionante, o sea, digna de hacer una auténtica película, una serie televisiva, porque al final, fíjate, que él era muy antimonárquico, ¿no? No, por supuesto, no aceptaba para nada la línea de los Borbones, y si al final acabó reconociendo a Alfonso XII como rey, pero eso es cuando ya se marchó a Inglaterra para vivir la buena vida. O sea, que tuvo unas peripecias tremendas, y esa bandera pirata no deja de ser un símbolo de dominio, de autodeterminación por un territorio y por una ideología determinada,
y luego pues reivindicando, como no, las antiguas banderas piratas que ondeaban en el Caribe en los barcos donde si te encontrabas con uno sabías que tus días estaban contados. Claro, claro. Bueno, pues viajamos de Toledo a la Catedral de Girona, para visitar una gárgola. Cuéntanos. Bueno, pues la gárgola de la bruja. Es Uh-huh. curioso. Sabes que, bueno, pues muchas estatuas, y de hecho yo le dedico un capítulo, ¿no?, a las estatuas que además están asociadas a una leyenda, pues muchas veces desconocemos el por qué se hace una representación determinada. Y las gárgolas estamos acostumbrados a verlas con animales monstruosos. Ya sabemos un poco el doble fin que tiene una gárgola. Por una parte, desaguar, ¿no?, el agua, en fin, de las tormentas, pero por otra parte tienen una función apotropaica, es decir, de protección del recinto sagrado. Y me llamó la atención que en Gerona pues tengan una gárgola con una forma de bruja. Y claro, Uh-huh. evidentemente hay una historia detrás. Otra cosa es la credibilidad que tenga la historia. Sabes que tampoco hay Claro. que darle mucha explicación, porque a la hora de la verdad lo que importa es el significado que para un pueblo o un grupo determinado tiene esa estatua. Bueno, pues lo que cuentan dentro de esa estatua, que sale el agua por su boca, una boca que tiene permanentemente abierta, es que era en su momento, en su origen, era una bruja, una mujer, pues bastante especial, en el sentido de que no dejaba títere con cabeza, insultaba a todos los que pasaban por allí, en fin, sobre todo en las procesiones, en los actos religiosos, pues no se le ocurría otra cosa que soltar improperios a diestro y siniestro, hasta que un buen día uno de los curas que pasaba por allí se la queda mirando y le suelta una frase, en fin, casi diabólica, y una maldición. Piedras tiras, bueno, y tiraba piedras aparte de insultar, claro. Ajá. Dice, piedras tiras, piedras tirarás, en piedra te convertirás. Y efectivamente, Ahí se pues quedó. la maldición funcionó, yo creo que ojipláticos todo, Madre mía. y la bruja Uh-huh. pues se quedó así, se quedó de piedra, nunca mejor dicho, y entonces, bueno, pues esa es un poco como la parte moralizante, es decir, bueno, pues de su boca Sí. salían todo tipo de improperios, pues ahora de su boca va a salir el agua sucia de la canalización que tiene la catedral. Bueno, en el fondo, ya sabes, es una especie de motivo artístico que hizo el cantero en su época y que luego se le añadió este tipo de leyendas, lo cual no quita de que posiblemente haya una parte de realidad, que hubiera alguien, Uh-huh. una mujer, pues que también pues fuera un poco indecorosa, fuera un poco anticlerical, y se asoció a las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues eso es un poco como ejemplo de que hay muchas catedrales que tienen gárgolas, por ejemplo la de Palencia, que tiene un fotógrafo, y que tiene una historia asociada. Así que observemos y miremos bien con atención, porque estas cosas que parece que pasan desapercibidas o que no tienen la mayor importancia, a lo mejor hay una leyenda que nos hace ver con otros ojos ese monumento, esa estatua, o en este caso, esta gárgola. Uh-huh. Bueno, pues pasamos de catedral a catedral, y tiro porque me toca, y vamos a la Catedral de Valencia, porque ahí es donde se encuentran, por lo visto, una de las falsas monedas de Judas. Una auténtica falsa moneda de Judas, efectivamente. Bueno, pues es una historia para mí apasionante, ¿no? Porque que se considere reliquia una moneda de Judas, de las 30 monedas que sirvieron para la traición de Judas, sí, pues hombre, llama la atención, ¿no? Porque sí, realmente estaríamos hablando de un objeto maldito, no deja de ser un objeto pues que genera más bien repulsión. Es como encontrar el cáliz maldito de Judas, porque en la última cena tuvo que haber 13 cálices y son muy reverenciados, el de Jesús y el de San Pedro, pero hay que buscar también el de Judas, que también tendría el suyo. Sí. Bueno, pues siempre se habla mucho de esas monedas, ¿no? ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué tipo de monedas eran? Porque se habla de monedas de plata, pero no se especifica muy bien cuál podrían ser, aunque bueno, hay distintas teorías. Y bueno, pues yo estaba siempre indagando un poco por encontrar una de esas monedas. Sé que en la Catedral de Toledo las tuvo, y de hecho Giacomo Casanova lo cuenta, que él vio una de estas falsas monedas de Judas, sí, pero desaparecieron, ¿no? Otros dicen que en la campana de Velilla de Elebro, que es un pueblo de la provincia de Zaragoza, pues se fundió una de esas monedas para hacer la campana y que sonaba pues en momentos acontecimientos muy importantes, muy simbólicos, pero que sonaba sola, con lo cual por la magia de esa moneda de Judas. Pero claro, no encontraba ninguna, ¿eh?
y mira tú por dónde, en tu tierra, al final encontré una de las monedas que se pueden ver, porque otra de las características que tiene este libro es que son objetos que se pueden ver de una forma o de otra. A veces hay que pedir permiso, pero son objetos que existen. No estamos hablando de objetos legendarios que se han perdido su memoria o no tenemos conocimiento de su paradero. No, todos están, y de hecho en cada capítulo, como tú habrás visto, pongo la ubicación de cada uno de estos objetos. Bueno, pues en Valencia, a día de hoy, es la única moneda de la que yo tengo constancia en España que se puede ver, está en Valencia. Además, en toda la sala de reliquias, que por cierto hay reliquias de todo tipo, vamos, es increíble. Y no me estoy refiriendo solo al Cali de Valencia, ¿no? Porque esto además está en la habitación superior, donde hay que ver todo esto. Y la verdad que me llamó la atención porque, claro, yo cuando vi que está la moneda de Judas, ahí bien colocadita, encima ponía que era del siglo XVI. Y yo dije, hombre, ya sé que es falsa, pero en fin, no me digas que es encima del siglo XVI. Qué descarado, ¿no? Claro, digo, y efectivamente no era del siglo XVI, es que encima, yo creo que la moneda está maldita porque hasta se han equivocado, se equivocaron en el cartel. Y de hecho, hablé con uno de los vigilantes de allí, que era, bueno, José Gomar, que además me pasó unas buenas fotografías porque yo quería ver el anverso y el reverso de la moneda, ¿no? Y él me lo dijo, pues no me había fijado, qué despiste, y se lo voy a decir al conservador de este museo, de esta galería de reliquias, pues para que por lo menos cambie el cartel, porque es verdad que es una moneda que es entre el siglo I y el siglo II, ¿sabes? Parece que es un tetradracma de Rodas, unos decían. Bueno, sea lo que sea, evidentemente no es una moneda del siglo XVI, sino que es una moneda que pertenecía por lo menos a la época de Jesucristo, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la anécdota y mira tú por dónde. Incluso me comentó que tenían tentación de retirarla, porque hay gente que va allí y le llama la atención, una moneda de Judas, ¿qué pinta aquí? Bueno, yo le dije que ni se os ocurra retirarla, porque esto me parece que es una joyita y es de los pocos testimonios de las monedas que están asociadas a Judas, que posiblemente no tengan nada que ver con aquellas 30 monedas, pero ¿y si sí? Sí, claro. Bueno, qué curioso, madre mía. Vamos a la parte del norte de España, así, de repente. Vámonos a Vizcaya, Jesús, para que nos hables de el falso pero virtuoso meteorito al que hay que darle vueltas. Hay que darle vueltas si quieres pedir un deseo. Claro, esa es la historia. Porque en este caso sería un poco el apartado de los pedrolos, ¿no? Los pedrolos mágicos, que los tenemos. ya hay varios. Sí, es un poco la litolatría, ¿no? Es el culto a las piedras, en definitiva. Que te gustan las palabras raras, pues ahí tienes litolatría, que también hay que ponerla un poco de moda, porque el culto a las piedras ha estado siempre en España, ¿no? Hay muchísimos lugares donde aparece una mole, una piedra, a veces con una forma antropomorfa, en fin, son esas pareidolias que luego se les asocia a una leyenda, una superstición, una tradición, incluso a veces un ritual determinado, ¿no? Bueno, pues en el caso de Vizcaya, de este sitio que comentabas, es el santuario de los santos Antonio Abad y de Padua, es decir, lo llaman el santuario de los Antonios, claro, porque está dedicado justo a dos santos que se llaman Antonio. Y está en Urquiola, ¿vale? Entonces, lo curioso de esta piedra es que tiene una superstición, y una superstición relacionada un poco con el mundo casamentero. Es decir, en fin, aquellas mujeres en el pasado que querían tener una pareja o querían tener hijos, pues lo que hacían es que daban una serie de vueltas, siempre un número impar, ya sabes que el número impar es fundamental para los rituales, tiene que ser 1 o 3, 5 o 7, pero tiene que ser siempre un número impar, y pedir un deseo. Entonces, normalmente ese deseo estaba relacionado, pues eso, para pedir a los santos Antonio, bien a San Antonio Abad o San Antonio de Padua, que es el que siempre es el más socorrido, ¿no?, para estos menesteres, pues pedirle pues una pareja, dinero, amor, lo que sea menester, ¿no? Y siempre se pensó, por las cualidades que tiene ese pedrolo esférico, que era un meteorito, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, ya eso le daba también como otro pedigrí, un meteorito que hay del cielo, pues fíjate, tienes todas las bienaventuranzas del cielo y de los dioses del cielo, hasta que en una investigación que hubo no hace demasiado tiempo por parte de John Irazábal, que empezó a mirar periódicos antiguos en hemerotecas y encontró el origen de este pedrolo en la Gaceta del Norte, y se dio cuenta que meteorito no lo es, ¿no? Va a ser que no. No.
es una piedra, es verdad, que Sí, geológicamente sí. es muy rara porque es una especie de conglomerado, en fin, con muchas incrustaciones de cosas, y entonces eso es lo que llamaba la atención y se pensaba pues que tenía que ser un meteorito como mínimo, ¿no? Y por lo tanto, pues a partir de ahí alguien le dio por decir, oye, y si le das unas cuantas vueltas, pues ya verás cómo se cumplen tus deseos. Y así fue, y estamos hablando desde el año 1929. Bueno, eso no quita para que la gente siga dándoles vueltas, o sea que eso para nada, o sea Sí, sí. que la realidad no te estropee una buena historia. Pero bueno, me parecía interesante contar lo que hay de trastienda, porque no deja de ser, Sí. en este caso, algo muy significativo de esta localidad, algo relacionado con una superstición casamentera, y aunque conozcamos ahora el origen, eso no va a impedir de que le sigamos dando vueltas hasta marearnos. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, continuamos con el norte, vamos hacia el oeste, llegamos a Lugo. Y ahí, bueno, la introducción que haces a este objeto es meter el dedito en el agujerito de un ataúd. Pues sí, Madre mía. suena raro, ¿no? Pero muy raro. Pero también tiene que ver con un ritual y tiene también que ver con pedir deseos. Ya sabes que cuando uno intenta pedir deseos, a ver, lo fácil es tirar una moneda a un pozo, pero eso ya está como muy visto, ¿no? Pues Entonces sí, hay sí, muy otros normal. rituales mucho más sofisticados y mucho más divertidos, yo creo. Sí, con ese punto morboso, si quieres, ¿no? Aquí nos tenemos que ir al monasterio de San Salvador de Villanueva, en Lorenzana, en Lugo. Y además esto fue haciendo un reportaje para Cuarto Milenio, que lo hice con Pablo Villarrubia. Entonces yo le indiqué que existía este sarcófago y allí que fuimos y lo grabamos. Y de hecho salió, ¿no? Salió sí. Donde se me ve a mí agachado y metiendo el dedito en el agujerito. Porque este es un sarcófago que está a una cierta altura, o sea que tú te puedes agachar y ves que justo debajo de este sarcófago, que además corresponde a un personaje muy llamativo, ¿no? Al Conde Santo, a Osorio Gutiérrez, o sea que hay toda una historia alrededor del que está allí enterrado, ¿no? Entonces tú te agachas y tú metes el dedito porque lo que se intenta hacer, y no es el único sarcófago, yo conozco otro que está en Ávila también con unas características parecidas. Entonces lo que se intenta es que si tú tocas, porque este sarcófago es de piedra como tal, pero si tú tocas el original, el sarcófago de madera, o incluso si puedes tocar un hueso de ese Conde Santo, pues ya sabes lo que es el mero hecho del contacto, que eso ocurre también con las reliquias, por ejemplo, con el Lindum Crucis. Si tú tocas una reliquia que ha pertenecido a Jesús, a la Virgen o a algún apóstol, pues te infiere también una cierta sacralidad y hace que el deseo que tú estás pidiendo se cumpla con mayor rapidez. Bueno, pues este es un poco lo que se intenta conseguir con este ritual que se hace, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser un ejercicio de equilibrio y de puntería, porque, en fin, el agujerito está colocado estratégicamente, ¿no? Bajo la parte baja del sarcófago. Sí. Y evidentemente, pues tienes que adoptar una postura casi incómoda. Siempre está el compañero de turno que te hace una foto pues, para Instagram y queda un poco como ridícula. Sí. Pero bueno, es lo que tiene cuando uno hace este tipo de rituales. Te tienes que exponer a este tipo de comentarios. Pero bueno, la verdad es que vale la pena, porque cuando conoces un poco, en fin, todo lo que hay detrás de ese sarcófago, en fin, que además era de Tierra Santa, o sea, que el tío el que luego se convierte en el Conde Santo, lo trajo desde Tierra Santa, que ya tiene mérito traer un sarcófago que pesa un montón, llevarlo hasta allá y luego quiso ser enterrado ahí, como es lógico. Bueno, entonces hay muchas cosas que no solo se queda un poco en ese ritual un poco esperpéntico, sino que conocer la historia de este monasterio, que es precioso, es una maravilla, ¿no? Conocer la historia de Osorio Gutiérrez, el Conde Santo, y luego hacer ese ritual, que, ojo, no se puede hacer todo el tiempo y cualquier día del año, ¿eh? Hay que hacerlo en momentos muy determinados. Nosotros íbamos con un permiso especial, ¿no? Por este reportaje que te he comentado, pero está claro que se puede hacer, y de hecho hay colas, ¿no? Cuando ocurre y todo el mundo quiere meter el dedito en el agujerito como sea. Entonces, sí, pues al final, que te duele la espalda, te la cura, que necesitas amor, pues te da una pareja inmediatamente y tú te vas con el dedito mágico pues a otra parte. Así que bueno, es curioso porque no deja de ser un elemento más de nuestra España sagrada, misteriosa y curiosísima, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues vámonos ahora a nuestras maravillosas Islas Canarias,
qué preciosidad de islas tenemos, ¿eh? Sí. Y en concreto nos vamos a Tenerife, Jesús. Y quiero que me digas, ¿qué tiene que ver la sopa de letras con la Virgen de la Candelaria? Porque vamos, aquí me ha explotado el cerebro. Bueno, esa es la idea, hacerte un esguince mental. Ya, lo consigues, ¿eh? Bueno, a mí también me lo hizo, a mí también me lo hizo en su momento cuando descubrí esta historia, porque fíjate, estamos hablando de la Virgen de la Candelaria, que la gente pensará, pues esto está claro, en el santuario de la Candelaria. No, esta imagen en concreto está en Adeje. Adeje está en el sur de Tenerife y está en la iglesia de Santa Úrsula. Entonces, bueno, en fin, hay toda una historia alrededor de la auténtica Virgen de la Candelaria. Que bueno, pues luego desapareció, se hizo una réplica. Entonces algunos dicen que la auténtica Virgen de la Candelaria es esta, la que está en Adeje y no la que está en la Candelaria. Bueno, fuera de esa polémica que todavía se sigue manteniendo, lo que me llama la atención es que la que se ve ahí en Adeje, y ahí aparece la foto, ¿no? Yo creo que es bueno también que nuestros oyentes puedan visualizar esa imagen, sí. que acudan y que la vean, porque es una imagen que está de pie, esta Virgen. Y en su manto, en el borde del vestido, del cuello, en fin, muchas partes de esa imagen hay unas letras, pero unas letras que no tienen sentido aparentemente, ¿no? Son cosas muy raras. Entonces parece que es como un código secreto que tú tienes que descifrar. Y desde hace mucho tiempo hay muchas personas que han intentado descifrar ese código, como diciendo, a ver, esto es criptografía pura y dura. ¿Qué nos querrá decir estas letras latinas, que además están coloreadas? Entonces, bueno, pues ha habido muchas hipótesis porque dice, aquí hay un mensaje oculto. De este mensaje oculto a ver si nos va a decir dónde está el tesoro, porque ya sabes que siempre hay un tesoro asociado a estos mensajes. En este caso no es un mapa, pero es una imagen, mucho más original todavía, ¿no? Toda una imagen, en este caso mariana, donde te está diciendo algo. Bueno, pues sin desvelar el misterio, sí que hay a punto en ese capítulo en concreto las distintas hipótesis y parece que se ha llegado ya a una transcripción bastante fidedigna de lo que puede significar ese mensaje que durante siglos se ha permanecido ahí. Entonces, bueno, pues me llama mucho la atención como imágenes que tú las veneras, las adoras, porque es la Virgen, en este caso la Virgen de la Candelaria, pero además tiene sorpresa, y la sorpresa en este caso está a la vista de todos, pero de tal manera oculto que si no sabes criptografía o no sabes un poco el código que utilizó el imaginero en aquella época, y estamos hablando del siglo XVI, pues te quedas sin alves. Así que, bueno, pues ahí lo dejo para que alguien, si compra el libro, que lo lea, porque el mensaje que da es sumamente interesante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya para terminar, Jesús, vamos a volver aquí a mi hogar, a la Terreta, y nos vamos a Castellón, donde por lo visto hay una diosa pagana infiltrada en el corazón de una virgen cristiana. Bueno, eso es ya para caerte de espaldas, de verdad, ¿eh? Porque para mí es un caso único, es un caso único. Mira que conozco casos y he pateado no solo España, sino el parte del mundo. Pero a ver, cuando algo se cristianiza, pues ya sabes que, bueno, pues eso se intenta eliminar toda la parte pagana que pueda tener una imagen, ¿no?, cristiana. Esto ha ocurrido pues con muchos santos que se sabe que tiene una transcripción o una vinculación pues con dioses paganos o bien de la mitología griega o romana, ¿no? Pero en el caso de la Basílica de la Virgen de Lledó, en Castellón, es mucho más sorprendente todavía, porque lo mismo, vuelvo a remitir otra vez a nuestros oyentes, igual que yo con lo de la Virgen de la Candelaria, que se busquen la Virgen de Lledó, y que vean, claro, hay algunas que están tapadas y no se ven, ¿no? Pero bueno, en su pecho, en esta Virgen, que en principio es una Virgen Mariana más, ¿no?, como tantas y tantas que tenemos, ¿no?, la Mare de Déu, en este caso la Mare de Déu de Lledó, pues, y que está inspirada además el nombre, la veneración, está relacionada pues con la almeza, que en valenciano es Lledó, es el fruto del almez, ¿no? Bueno, pues lo interesante de todo esto es lo que contiene en su pecho. En su pecho tiene una hornacina, ¿vale? Y en esa hornacina, en su interior, hay otra imagen, una cosa mucho más pequeña, ¿sabes? Muy pequeña, de 6 centímetros de altura. Entonces, ¿qué es esto? Claro. ¿Quién ha incrustado esto en el pecho de esta Virgen? Pues lo que hay ahí metido es un ídolo aparentemente también femenino,
que no es de la época de la talla de la Virgen, está claro, es muy anterior, es muy anterior. Entonces, haciendo investigaciones, hay mucha gente que se ha preocupado por tirar del hilo, ¿no?, y buscar el rastro de esta estatuilla. Bueno, pues si apareció allí y alguien lo incorporó es porque ya era objeto de devoción desde mucho tiempo anterior, ¿no? Ujú. Y lo que se llegó a determinar, y te lo digo de forma muy resumida, ¿no?, en el libro lo cuento con más detalle, Sí. es que identificaron la estatuilla como la diosa Istar. La diosa Ah, Istar, estamos hablando de una diosa babilónica ujú. del tercer milenio antes de Cristo. Es decir, algo pagano, algo muy venerado. Además, la diosa Istar en fin, era muy conocida y muy venerada, muy reverenciada en su época, y se ve que esa imagen, por lo que sea, pues pasó al olvido, se olvidó un poco su uso, pasó posiblemente al mundo romano hispano. También la adoraron, posiblemente no se sabían si era Istar, pero sabían que era una imagen muy, pues eso, con una serie de potencialidades taumatúrgicas, porque dice que, bueno, pues que concedía también deseos, se hacían milagros con ella, y alguien pues dijo, bueno, pues en lugar de, cuando llega el cristianismo me refiero, en lugar de tirarla o arrojarla o, bueno, o destruirla, Sí. alguien se le ocurrió decir, oye, pues vamos a incorporarla aquí, porque si ya era adorada por nuestros antepasados Sí. y tiene un poder taumatúrgico, pues posiblemente también lo seguirá teniendo con la nueva imagen de la Wow. Virgen de Lledó. Ujú. Entonces, claro, es como algo, una virgen dentro de una virgen, o en este caso una diosa pagana dentro de una virgen cristiana, que si te das cuenta el sincretismo es apasionante, Desde es luego. algo delicioso, es Ujú. algo único, y a mí me parece que menos mal, y yo los felicito a los castellonenses, de que tuvieran el buen criterio, de Sí. que lo hizo en su época, de que no Ujú. lo destruyera y que se incorporara, porque en el fondo ahí estamos hablando de que es un mismo culto con distintas variantes, cómo se ha ido transformando, cómo ha ido mutando al cabo del tiempo y cómo esa imagen a día de hoy en su pecho sigue teniendo otra imagen, en este caso de hace más de 3000 años. Mm. Bueno, 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 qué sorpresa. Yo no conocía esta historia tampoco, ¿eh? O sea, me la has descubierto tú, Jesús. Y mira que lo Bueno, tengo aquí cerquita. lo tienes cerquita, hay que ir a verla, hay que ir Sí, a sí, verla. sí, desde luego. Iré, iré. Bueno, Jesús, qué maravilla, qué país tan rico, con tanta cultura, ¿verdad? Sobre todo con tanta cultura de esta otra cultura, ¿no? Que es el misterio, las leyendas, toda esta otra cultura que tiene nuestro maravilloso país, España. Y, bueno, o cultura, como diría Javier Sierra, ¿no? Nuestro amigo. La cultura del oculto, es verdad. En el Ujú. fondo ya sabes que el misterio es cultura también, es otra Claro que sí, manifestación más de la cultura, porque al final el misterio, ya lo hemos comentado más de una vez, que está en todas las disciplinas. claro. Está en la literatura, está en la Ujú, arqueología, está en las leyendas, está en cualquier circunstancia. Entonces, esa es la ocultura. ujú. Descubrir, vislumbrar, en fin, todo lo que tenemos en este maravilloso país que tiene tanta historia y Sí. muchas veces no solo cifrado en lugares, sino también en objetos. Así es, así es. Bueno, pues queridos oyentes, este libro no es solo una colección de rarezas, es una invitación a mirar lo cotidiano con otros ojos y a descubrir que cada provincia española guarda mucho más que sol, paella y paisajes. Entre museos, templos y rincones olvidados se esconde un universo insólito, un auténtico gabinete de maravillas que reta a la razón. Pero, cuidado. Nunca sabes qué misterios pueden despertarse cuando observas un objeto demasiado de cerca. Así que, bueno, he querido cerrar la entrevista con este texto que aparece en la contraportada del libro Jesús, Ujú. porque me ha parecido buenísimo, la verdad. El texto me ha parecido buenísimo. Forma parte también de ese estilo mío Sí, al que total. hacías mención al principio, el estilo Callejil que dicen algunos amigos míos. Sí, 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 sí. Bueno, Jesús, hemos hecho un recorrido breve, pero aquí todavía hay, son 101 objetos, pues imaginaos, oyentes, o sea, querida familia, aquí hay para disfrutar muchísimas horas y sobre todo para incluso poder ir a visitar estos lugares, estos objetos, porque como decía bien antes Jesús, pues está la ubicación en cada uno de ellos, así que, bueno, pues es una guía también, ¿verdad?
Eso es una guía, efectivamente. No deja de ser un vademecum, una guía, un pequeño gabinete de curiosidades para saber que... Por eso quería que en todas las provincias por lo menos hubiera un objeto. Que hubiera uno, ¿no? Hay más que... Hay otras que tienen muchos más, pero sí me parecía interesante saber que son objetos materiales, que son objetos visibles, que son objetos tangibles y que desde luego, pues muchas veces casi de forma milagrosa han llegado a nuestros días. Pues bueno, ya que han llegado, por lo menos disfrutémoslos y como te decía al principio, asombrémonos, porque hay algunos como estos que hemos comentado que nos dejan pues una sensación de madre mía, todo lo que tenemos cerca de nosotros y no sabemos apreciar. En el fondo, saber mirar es saber admirar todo lo que nos rodea. El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, escrito por Jesús Callejo, ilustrado por Marcos Carrasco y editado por Almuzara. Un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Jesús, un placer como siempre el haber estado aquí contigo compartiendo estos minutos y bueno, pues ya sabes que cuando quieras aquí estamos. Lo sé que tengo ahí las puertas abiertas, igual que tú también las tienes ahí en nuestra escóbula de la brújula y el placer ha sido mío, de verdad que ha sido todo un honor compartir estos momentos contigo y por supuesto pues ahí está no solo el libro sino que ahí está esos objetos para que aquel que tenga tiempo, dinero, ganas y curiosidad, y yo creo que son todos tus oyentes, ya saben lo que les espera el próximo fin de semana. Un placer, querida Nuria, un placer. Un placer el mío, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un beso.